Esta soy parcialmente yo, digo parcialmente porque mi padre lleva toda la vida diciéndome que en comunidad no muestres tu habilidad y yo soy una persona eminentemente desobediente. Creo que además, por lo que he ido observando de las charlas de hoy, hay muchas mujeres tech muy desobedientes. Y gracias a eso, y gracias, aprovecho para agradecer a la organización, porque además sé de buena tinta, por lo del tema de compilar, que algunas de vosotras lo sabéis, que organizar un evento así lleva detrás un esfuerzo brutal y sobre todo en lo que el ojo no ve. En lo que no somos capaces de valorar en muchas horas de contactos, que ya no es quedar bien, sino en intentar hacer las cosas bien. Así que desde aquí, muchas gracias, obviamente, por contar conmigo y por organizar estas cosas que estoy segura que igual que en otro siglo hubo mujeres que lucharon por determinadas cuestiones, ahora pues quizás nos quede luchar por ese impulso en la tecnología y más viniendo de un abogado, imaginaros, que ahora os contaré un poquito, para abrir el camino a las del siglo que viene, que seguramente tienen otras guerras que lidiar, pero yo creo que pues, labores así son muy interesantes. Bueno, yo vengo a hablaros de privacidad. No sé lo que hago. Quizás, bueno, lo separo. A ver, ¿sí? Vengo a hablaros de privacidad y seguridad desde el diseño. No sé si, bueno, supongo que habrá de todo, no todo el mundo se tiene que estar dedicando al desarrollo web, pero yo creo que es un tema interesante incluso como usuarios, ¿vale? Estamos hablando de que estamos cerca de los 7.400 millones de habitantes en el planeta, habitantes, personas, de los cuales se dice que el 50% ya usa Internet, de los cuales el 30% confiesa hacer compras online al menos una vez a la semana. Hablamos de habitantes, personas, tanto detrás de una red social o de una página web como delante, ¿vale? A mí me gusta mucho hablar del Internet de las personas. Estamos interactuando en redes sociales, comprando entradas, etcétera, etcétera, y no siempre con niveles máximos de garantías de la seguridad y la privacidad. ¿Os habíais planteado que la privacidad y la seguridad, ya no solo en Internet, sino en la vida, es un derecho fundamental, de los fundamentales reconocidos en las cartas de derechos humanos a nivel internacional? Bueno, pues es muy interesante saber también que no siempre está del todo protegido en todas las herramientas online. Llegase aplicaciones, chatbots, que hemos estado viendo ahora, por ejemplo, y desde luego en un entorno web en el que no es tan difícil contemplar estas cosas. ¿Alguien me puede decir qué es seguridad? ¿Cómo lo definiríais? ¿O responsabilidad? Venga, va, alguien que me diga qué opina, qué es seguridad. ¿No? Podría ser. ¿Más? ¿Cómo os sentís seguros? ¿Qué es para vosotros la seguridad? Ausencia de peligro, de riesgo, exacto. Hay muchas definiciones, ¿vale? Hablamos de cuando confluyen pues en la típica gráfica lo que viene a ser la amenaza con la vulnerabilidad que determina un riesgo, ¿vale? Podría ser, para mí la seguridad es confianza y sobre todo cuando hablamos de personas en Internet, ¿vale? Cuando estamos en un negocio online, todos esos textos legales a los que se dedican los abogaduchos tecnológicos, ¿vale? Y que no se lee nadie porque son un tocho inmundo, hasta que se produce un problema. Cuando se produce un problema sí que queremos decir, ostras, es que encargué un vestido monísimo en una web, probablemente china, y tarda mes y medio en llegar y nunca llegó, ¿vale? Y quiero hacer una reclamación y es entonces cuando decimos, ostras, esta empresa no existe, porque no existe dentro de su aviso legal, por ejemplo, una definición de cuál es esa empresa, dónde está y cómo podemos efectuar la reclamación, ¿vale? Entonces, hay determinadas cosas cuando iniciamos un proyecto en general que a todo el mundo le interesan, es decir, cómo vamos a llamar el proyecto, qué calidad va a tener, qué costes, sobre todo quién nos lo va a mentorizar, quién nos va a ayudar en el mercado, quién va a ser nuestro target, ya más aún si nos metemos en temas de marketing, cómo lo vamos a posicionar en buscadores, ¿verdad? Esto es lo habitual. Sin embargo, poquitas veces nos dedicamos a pensar en cómo cumplir la normativa que nos va a ayudar muchas veces a no tener que regresar. Es decir, si en un momento determinado tenemos un problema de incumplimiento de la normativa y alguien nos lo hace ver, nos lo reclaman, tendremos un problema de costes porque tendremos sanciones, tendremos un problema reputacional porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mucho mejor que nosotros y desde luego tendremos que retrasar todo para volver a hacer las cosas bien. Con lo cual, el Security and Privacy by Design yo os voy a defender que es, desde mi punto de vista, muy importante.
Y tristemente no es así, realmente. Bueno, aquí os quería plantear, bueno, se habla de 7 principios en la parte de desarrollo, yo me quedaría con 2, es decir, que ese diseño desde el principio, teniendo en cuenta los estándares de seguridad y de privacidad, sea de una forma preventiva más que reactiva, ¿vale? Y, perdón, proactiva antes que reactiva y preventiva antes que correctiva. Y desde luego intentando siempre mantener, por ejemplo, los checks sin premarcar. Son ejemplos, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a ver checks premarcados en todas las políticas, que incluso a nivel marketing y a nivel usabilidad se dice que pues porque así les facilitas la existencia. Vale, pero eso no es privacy by design, ¿vale? Es el propio control del usuario el que dice yo sí que te quiero dar mi información o sí que te quiero ceder los datos concretamente para la finalidad para la que me lo estás pidiendo. Habréis vivido todos, porque lo hemos vivido todos, el spameo absoluto de correos ahora en mayo, el 25 de mayo, después de entrar en vigor el RGPD, GDPR, el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo. Bueno, pues se han hecho las cosas regular, es decir, mucha gente tenía ya la información con consentimiento expreso de esos usuarios. ¿Cuál era el problema de verdad, de raíz, el que me estoy encontrando yo en las empresas? Que la gente no tiene estructuradas las bases de datos. Entonces tenía todos los usuarios de la newsletter, todos los usuarios del formulario de contacto, todos los usuarios que han pillado en una feria y los de las tarjetas y tal, y a todo el mundo les mandaba el mismo tipo de información. Y ahora te dicen, segmenta, porque el usuario te puede decir que se quiere suscribir a la newsletter, pero no a la newsletter de todas las empresas de tu grupo. Es decir, que si tú vendes pienso para pollos, pero tienes otra empresa en el grupo que vende medicina para vacas, no le spamees con medicina para vacas porque quizás él sea un veterinario específico de pollos, ¿vale? Entonces, todo esto lleva un tema de diseño detrás en el que, bueno, nosotros, y ahora invoco también a Sonsoles porque son temas que hablamos siempre mucho, buscamos siempre una labor muy multidisciplinar. O sea, yo trabajo codo a codo dentro de la empresa actualmente con 15 informáticos, ¿vale? Pero siempre necesito al hacker, al desarrollador, al perito informático, que en un momento determinado pues me haga un informe de cómo ha sido el problema, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta también siempre, si se os plantea, pues que bueno, que los abogados tecnológicos estamos aquí para ayudar. Suena a cuña, lo sé, es cuña comercial. Pero imaginaros, yo tengo mi web, ¿vale? Y bueno, podréis plantearos que a lo mejor yo también he sido intrusista, ¿vale? Porque yo me he hecho mi propia web en WordPress, cada año la voy cambiando, soy muy inquieta, ya os lo he dicho al principio, estoy metida en muchos jardines frondosos, algunos bastante pantanosos, pero siempre llega un momento en el que dices, vale, yo me lo he hecho y está monísima, pero necesito a alguien que me ayude a indexar este diablo en los buscadores o a ponerle un certificado SSL. Y me puedo ver muchos tutoriales y estoy poniendo algo muy, muy básico, ¿vale? Claro, yo he llegado a aprender inyecciones de código SQL. ¿Por qué? Por estar codo a codo trabajando con gente que me enseña. Entonces, nos pueden hacer las cosas, pero también es muy interesante querer aprender y decir, vale, tú me lo haces, pero yo quiero saber por qué y hacerlo. Luego tú vas a hacer tu trabajo, ¿no? Imaginemos que yo voy a un congreso de abogados y les digo, con WordPress os podéis hacer la web o una aplicación y no necesitáis a un informático o a un desarrollador web para nada. Bueno, pues esto se está produciendo, tristemente se está produciendo, es decir, salen, bueno, yo antes de trabajar, ahora trabajo en Ethics, en una empresa específica de ciberseguridad y de todas las implicaciones tecnológicas de Internet, pero antes estaba trabajando en Iberus, que supongo que muchos de los que vivís en Zaragoza la conocéis, una empresa tecnológica en la que justo lideraba un área de lo mismo, ¿vale? Pero a su vez en Liberus hacen desarrollo web, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones se planteaba esto mismo, es decir, oye, no hemos pensado en los avisos legales, el cliente nos los está pidiendo, que nos encontramos en muchas ocasiones textos legales de Amazon. Y pensáis que un e-commerce mío, que soy una persona normal y corriente con mi dinerito, tiene que asumir la misma responsabilidad que seguramente esté provisionando Amazon ante un problema y una crisis. No. ¿Qué ocurre? Que si tú vas luego a reclamarme a mí por una venta de unos zapatos y resulta que le mandas la reclamación a Amazon, así de veces. O sea, vas al aviso legal, el responsable de esta web es Amazon. Es muy bien. Vale, entonces el tema del copy-paste, problema. ¿Qué hacemos los abogados tecnológicos? Nos enfrentamos a un montón de normativa como esta. Cualquiera de vosotros, cualquier arquitecto, cualquier persona en el mundo se puede leer una ley y entenderla. Bueno,
Algunas están bastante mal hechas, otras no han pensado, que es el gran error que reivindicamos siempre, en que si vas a regular cuestiones de tecnología, por Dios, trae a las comisiones de trabajo a gente de tecnología, a gente de desarrollo, a gente de estándares de software, a abogados también que se dediquen a esto. Entonces, bueno, no, pues se legisla como se legisla y luego pues hay que lidiar con ello. Pero la gran diferencia entre los abogados tecnológicos y otros abogados es que estamos muy especializados en no solamente la ley, que la puede entender y leer cualquiera, sino en buscar no solamente jurisprudencia, sino también cuáles son aquellas interpretaciones que hacen las entidades de control y las entidades de certificación. Porque hay muchísimas lagunas y no todo está definido ni determinado. Es un poco para que os deis un poco una idea de a qué nos dedicamos. Todos los que tenemos una aplicación y una web, desde mi punto de vista, somos prestadores de servicios de la información, excepto una web en HTML completamente estática, que no tenga formulario de contacto ni nada, 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 ¿vale? Pero siempre que realicemos algún tipo de información, se contacte con nosotros, enviemos comunicaciones electrónicas del tipo que sea, tenemos que cumplir las obligaciones que están establecidas para los prestadores de servicios. Y son un montón, ¿vale? Pero lo vamos a resumir básicamente en que no podemos spamear a la gente sin su consentimiento, que tenemos que obtener sus datos de una forma lícita y explicarles para qué, ¿vale? Qué tratamiento vamos a hacer con ellos y, desde luego, pues, moderar toda la parte de contenidos. Aquí hay un tema muy curioso también, que es toda la parte de licencias, del uso de las imágenes, ¿vale? Que cogemos muchas imágenes por internet, muchas veces no sabemos cómo interpretarlas, vemos que tienen la licencia CC BY, a veces la podemos hacer con un uso comercial, otras no. Entonces, bueno, querer saber un poquito de todo esto cuando vamos a utilizar información que está online, disponible para todos, es interesante porque nos va a evitar asumir riesgos y, por tanto, sentirnos más seguros nosotros en nuestro trabajo y ofrecer mayor seguridad al usuario. ¿Qué tiene que tener básicamente una web o una aplicación? Muy rápidamente tiene que tener un aviso legal y unas condiciones de uso, una política de privacidad, una política de cookies, hay que auditar las cookies, ¿vale? Se nota muchísimo cuando se copy-pegan los anuncios de las cookies porque no todas instalan las mismas cookies, ¿vale? De hecho, yo esto os lo tengo que decir en teoría, pero en la práctica, de hoy para mañana, y sabréis vosotros muchísimo más que yo de esto, de hoy para mañana las cookies han cambiado, con lo cual auditamos las cookies, las ponemos y recomendamos que periódicamente se vayan auditando, pero no siempre se produce así porque tendríamos que estarlas pues, cambiando todos los días, depende si tienes un píxel de Facebook o cualquier cuestión de este tipo, ¿vale? Que te va a afectar muchísimo en cuál es la cantidad de datos, personales o no, que se están obteniendo de los usuarios a través de los dispositivos en el momento en que navegan. Condiciones generales de contratación en el momento en que se produce la venta de algo o la prestación de un servicio. Es decir, no siempre, si yo tengo un blog, no tengo por qué tener condiciones de contratación. Pero si tengo un formulario de contacto o se pueden hacer comentarios en el blog con nombres y apellidos, tengo que tener una política de privacidad que se diga cómo voy a gestionar yo esta información. Si tengo publicidad, por ejemplo, también, ¿vale? Cómo voy a darle ese pago por clic al anunciante, etcétera, etcétera. Y, desde luego, tener medidas de seguridad técnicas, o sea, mínimas. Toda la parte de certificados SSL para pues, una navegación en cifrado, etcétera. Desde mi punto de vista, tener esto bien redactado y bien trabajado lo que ofrece es lo que os decía al principio, seriedad y confianza. Un aviso legal tiene que tener como mínimo lo que os decía antes, es decir, la identificación de quiénes somos, ¿vale? Soy Susana González o soy esta empresa y tengo este CIF o este NIF y tengo este domicilio. A veces, cuando se trata de blogs o webs personales, cuesta mucho poner un domicilio porque casi es como poner nuestra propia casa, ¿no? Bueno, pues es obligatorio, con lo cual siempre hay que buscar pues, algún domicilio que nos produzca algo más de tranquilidad, ¿vale? ¿Qué más se pone? Pues cómo gestionamos en nuestra propia web, muy específicamente en la nuestra, la política de enlaces. Es decir, yo cada vez que pongo un enlace me responsabilizo de lo que se diga allí. No lo veréis, habitualmente nos escurrimos, ¿vale? Decimos, no, yo no me hago responsable. Yo pongo un enlace a tu web, pero en realidad, pasado mañana puedes poner un contenido ilícito y yo no tengo por qué estar vigilando la web de otros, ¿vale? Y muchas veces los que más o menos controléis de marketing, los enlaces son buenos, ¿vale? Enlaces entre webs, pues al final mejoran toda la parte de posicionamiento. Hay que regir cuál es la propiedad intelectual de nuestros propios contenidos. En esto os comentaré alguna cosita más adelante y, desde luego, qué responsabilidades asumimos y cuáles no. En cuanto a los derechos, ahora, de propiedad intelectual para toda la gente que se dedica a desarrollo en general, y me da igual web que software, ¿vale? Los desarrollos web, depende de las herramientas que utilices, pues si utilizas Drupal, WordPress, no sé qué, pues será de esas herramientas, ¿vale? Dependiendo de las licencias.
pero desde luego cuando haces un desarrollo de software propio o mejoras, ¿vale? La licencia siempre, o sea, los derechos de autor siempre son del desarrollador, siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos en una empresa, por propio contrato y también por la ley del Estatuto de los Trabajadores, se dice que nosotros cedemos la propiedad intelectual de lo que hagamos a la empresa en la que estamos, ¿vale? Para que ellos lo puedan comercializar. Pero tenemos varias opciones. Hay derechos que son morales y que son irrenunciables y otros que sí que los podemos moderar. Es decir, tú puedes cederle a alguien el derecho a que reproduzca tu obra, ¿vale? El software o el post, pero no a que lo distribuya de forma remunerada, por poneros un ejemplo. Tampoco, insisto que no os quiero aburrir, pero sí que me gustaría que os quedarais un poco con todo lo que se puede llegar a regular, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué se define? Pues quién es el titular de los contenidos, la política de enlaces que hemos comentado antes, qué usos permitimos y cuáles no, ¿vale? Y desde luego, si vamos a utilizar algún tipo de material que tenga otro derecho de autor, citar, si es posible, siempre la fuente original. Insisto, también toda la parte de comercio electrónico, es decir, es muy importante que el usuario cuando llega a una web en la que se vende o se presta algún servicio sepa qué hacer en caso de que algo vaya mal, precisamente por la confianza que hablábamos al principio. ¿Qué más cosas? Pues por toda la parte de política de privacidad, obviamente tendremos que dar siempre la opción a que esa persona ejerza sus derechos, a darse de baja y a cumplir pues, todos los requisitos que la propia ley nos exige, ¿vale? Estas serían las cuestiones que tendríamos que informar muy básicamente, es decir, qué vamos a hacer con la información, con los datos, qué tipo de respuestas se exigen con carácter obligatorio. Hay una cuestión que los derechos simplemente que os suenen, que si antes os sonaban los derechos ARCO, ¿sonaba de algo? Sí, vale, pues ahora hay otros 2 derechos y el de cancelación que se ha pasado a llamar supresión, hay otros 2 derechos más, ¿vale? Simplemente como novedad. El tema de la política de cookies, más o menos. Una cosa muy importante es que no solamente son cookies las que tradicionalmente conocemos como dispositivos que almacenan ese tipo de información, sino también las otras tecnologías de tracking y profiling, ¿vale? Ahora mismo se está realizando muchísimo análisis de perfiles y esto hay que informarlo. Es decir, no es lo mismo que nos digan, tomo tus datos para esta finalidad, que tomo tus datos para esta finalidad y además te voy a meter en un análisis de perfiles en el que te voy a enfocar la información. Es lo que vemos muy habitualmente de miro zapatillas de Nike y si me siguen llegando zapatillas de Nike, si voy tanto a Instagram como a Twitter, como a todas partes, pues es por eso, porque se utiliza nuestra información muchas veces de segmentos, no necesariamente la personal, algunas veces la IP, pero obviamente la tiene más Google que nadie más, no siempre el medio, ¿vale? Y bueno, finalmente, muy importante de cara a la seguridad es que ahora, por ejemplo, tenemos una obligación, todos los prestadores de servicios de información, a que si somos objeto de algún tipo de ataque o fuga de datos personales, tenemos que comunicarlo a la autoridad de control en un plazo de 72 horas. Técnicamente, ¿cómo vamos a comunicar una fuga si no sabemos cómo detectarla? ¿Vale? Entonces, hay que poner medidas técnicas y organizativas para esto. Y obviamente las sanciones, además, son bastante importantes. Y bueno, yo creo que tenía una demo, pero no me da tiempo. Nada, es que esto ya lo había comentado. Simplemente quedarnos con esto. El 95%, ¿vale?, de los ataques vía web suele venir derivado de un código mal desarrollado, mal implementado y una configuración y un mantenimiento mal realizados. ¿Vale? Entonces, es por ello que es muy importante no solamente que a su vez, si hacemos licencias, se tenga el mantenimiento con constantes medidas de seguridad. Y aquí, me voy a quedar aquí, quería presentaros estas 3 herramientas, sobre todo a quienes sí que os dediquéis al desarrollo, que son OWASP, SAST y DAST, que son herramientas de open source en su gran mayoría para evaluar la seguridad y la privacidad. O sea, si lo que estamos desarrollando, si nuestro código, tanto para aplicación como para web, cumple determinados estándares, tanto de seguridad como de privacidad. ¿De acuerdo? Y yo creo que es interesante porque nos van dando, pues eso, al ser un estándar, nos van dando los controles que en un momento determinado tuviéramos que tener. Y me pita. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. No sé si tenéis alguna pregunta. Hola. Bueno, gracias primero y tengo 2 preguntas en realidad. Una es, ¿realmente me podrías dar un porcentaje de las
aplicaciones de las páginas web que realmente cumplen la privacidad, porque yo soy desarrolladora y no lo veo. No, yo tampoco. Vale, Bueno, no te puedo dar un porcentaje porque me lo inventaría, pero muy, muy elevado. A ver, había muchas páginas hasta mayo. O sea, hemos tenido 2 años. El reglamento este dichoso se publicó y entró en vigor en el año 2016, en mayo de 2016. Nos han dado solamente 2 años para adaptarnos. Bueno, pues yo tengo proyectos contratados en mayo de 2018, ¿vale? Obviamente, dentro de todo lo que hay que hacer en la empresa, porque también es a tus recursos humanos decirle, oye, hemos definido una política de contraseñas que es esta y esta es la que tienes que cumplir. O sea, hay un montón de cosas que regular, pero en lo que es el entorno web, para mí es un escaparate comercial brutal. Entonces, si en un momento tú tienes una web sin avisos legales o la que tienes te habla de LOPD o te pone Amazon, realmente es muy llamativo. Enseguida se están dando cuenta de que, imagínate lo que no cumplirán dentro de la empresa. Entonces, hemos ido adaptando muchas. Pero no es tanto. A mí me parece que debería, o sea, yo lo que brujuleo por ahí, y además empresas muy importantes que seguramente tengan muchos procesos bien hechos y en la parte web lo tienen muy olvidado. Es que lo digo más que nada porque una cosa es el texto que tú leas y otra cosa lo que hace la aplicación por debajo, porque tú puedes decir que rechazas las cookies, pero hay páginas que los usan como sesiones. Entonces, si tú rechazas las cookies, pues la mitad de la página no funciona. Claro. Por lo que sí, tú las rechazas, pero eso sigue teniendo todas las cookies del mundo por debajo. Claro, por eso mi recomendación es que realmente los avisos no sean ni copipegados, ni siquiera que digas, no, es que voy a copiarlos de un establecimiento, porque quizás estén mal, ¿vale? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Los hacemos muy a medida. Auditamos la web, nos metemos dentro, ¿vale? Yo solicito siempre acceso, así sea la beta, cuando está antes de salir, ¿vale? Y obviamente las cookies hasta que no está en producción no las vamos a poder auditar bien, ni todas las tecnologías de tracking y profiling, pero bueno, se hace después. Y hacerlo muy, muy a medida, ¿vale? O sea, qué es lo que hay detrás, qué tecnología está utilizando, qué otras tecnologías, porque al final vas a tener los botones de compartir en redes sociales o no, todo afecta. Entonces, claro, en el momento en que ya la tienes auditada, eres capaz de llegar a los textos y decir, en los enlaces que os decía antes, oye, pues ¿vas a utilizar enlaces o no? Entonces, ahí, luego, desde el punto de vista mío, cuando yo las audito desde fuera, veo cantidad de cosas sin entrar dentro de lo que es la web como usuario, que se dicen en los textos y no son reales, por ejemplo. Entonces, claro, por eso se trata de un trabajo bastante a medida y de hacerlo real, porque si no estamos engañando. Con el tema de las cookies, hay un follón brutal, porque en realidad, bueno, yo he estado trabajando en un tema de un data lake, que es pues como una batidora de datos para temas precisamente de publicidad online en medios, y bueno, pues algunos navegadores, algunos buscadores en Internet han promovido que sea el propio medio el que informe sobre esto, porque es más fácil que cuando tú entras en un periódico, por decirte algo digital, te informe de cuáles son las cookies que está aplicando en ese momento. Y muchas veces te dice que tiene cookies necesarias. Las necesarias no es obligatorio aceptarlas. ¿Qué ocurre? Que estamos dando a batiburrillo información, ¿vale? O sea, una cookie que es para funcionamiento. De hecho, la propia LSSI te dice que aunque rechaces las cookies, la web debería funcionar, porque no es obligatorio que te acepte las que son necesarias para el funcionamiento. Obviamente sí, las de análisis de perfiles, las de analytics, ¿vale? Todas esas sí. No sé si te he contestado. Sí, sí. Vale, ahora la segunda pregunta era por lo que dijiste de lo de todo lo que es la autoría del código de quién es el derecho. Por ejemplo, en mi contrato hay una cláusula que dice que cualquier cosa que yo aprenda dentro de la empresa, aunque desarrolle algo fuera de mi horario empresarial, sigue siendo propiedad de la empresa. Pero claro, yo ahora mismo estoy desarrollando algo fuera de la empresa. Y claro, ¿cómo pueden saber? Es la misma tecnología que estoy usando, la que estoy usando dentro y fuera. ¿Hasta qué punto ellos pueden decir, sí, esto realmente lo has aprendido en la empresa? Porque yo para hacer lo que estoy haciendo fuera, estoy investigando fuera de la empresa también. No veo realmente ese punto. Sí, que tu día tiene 24 horas, no solo 8. Claro. Sí. Hombre, yo lo hablaría con ellos, ¿vale? Estoy haciendo fuera mi jornada laboral, estoy en un proyecto de investigación que me apetece, es una opción, ¿vale? Ser transparentes. Y luego, por otra parte, siempre hay defensa. Quiero decir, tú en un momento determinado, imagínate que ya pasas a no estar en esa empresa y ese proyecto sigue adelante. Hombre, tendrían que reclamarte y tú defenderte. Entonces, hombre, es bueno ir dejando huellitas. Es decir, el software hoy por hoy en España no es patentable, pero sí que podemos registrar la propiedad intelectual. Y hay registros, de hecho, hay una empresa, Safe Creative es una empresa aragonesa.
estupenda, que la tenemos aquí para registrar este tipo de cosas que, y bueno, no es ni caro, de hecho, de verdad te lo digo hoy, y bueno, no tengo nada que ver con Safe Creative, pero bueno, y no, te proporciona un poco eso, el registro de que tú has estado trabajando esto a tu nombre de forma personal. Que luego te puedan buscar las cosquillas porque la tecnología es similar, habría que verlo. Pues que cuando dices la tecnología similar, imagínate yo uso PHP, pues que es algo... Ah, bueno, hombre, pero es que claro, eso imagínate la usas tú y media humanidad. Por eso, Claro. entonces, claro, yo sigo aprendiendo en la empresa, pero aprendo fuera de la empresa. Entonces, ¿hasta qué punto ellos? Porque la cláusula dice eso, todo conocimiento requerido dentro de la empresa que se haya utilizado en algo desarrollado fuera de horario laboral es propiedad de la empresa. Yo creo que ahí el chiste está en que si la empresa, o sea, yo creo que es al revés, la empresa lo que busca es proteger lo que ella está comercializando en base a lo que sus trabajadores han ido desarrollando. Es decir, que si tú te marchas no digas, quiero derechos sobre el software que he desarrollado. No, no, nena, tú has estado aquí trabajando para mí, ¿vale? Entonces todo tu conocimiento te he pagado por él, por entenderlo así muy básicamente. Más que vayan a buscar que de alguna manera, hombre, tendrías que estar, y a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, porque ya te digo que todo hay que probarlo y verlo y qué tal, pero tendrías que estar llevándote a sus clientes, poco menos que pisándole o plagiándole un desarrollo prácticamente igual que el que has desarrollado dentro y que ellos estén comercializando. ¿Vale? Gracias. Nada. Gracias.